Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:42 avanza a esta hora el debate en la Cámara de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para definir el monto de los recursos de asistencia para Colombia. Se prevé o se está proponiendo un recorte de $200 millones en medio de duras críticas al gobierno colombiano. Juan Camilo Merlano. Son alrededor de $209 millones en fondos para Colombia los que se encuentran siendo discutidos en estos momentos en un comité de apropiaciones de la Cámara de Representantes. Un recorte del 50% en fondos no militares. El congresista que está detrás de esa propuesta es el republicano Mario Díaz Balart, quien nuevamente volvió a destacar los problemas con el gobierno Petro. Funding is cut, conditioned or withheld to countries that are no longer advancing shared interests, such as Colombia, due to the Petro administration's abject failures in preventing political violence, creating economic deterioration, and emboldening transnational criminals. Se recorta, condiciona o retiene la financiación a países que ya no promueven los intereses compartidos con Estados Unidos, como Colombia, debido a la incapacidad de la administración Petro para prevenir la violencia política, por generar deterioro económico y por envalentonar a la delincuencia transnacional, aseguró Díaz Balart, quien justifica las cifras en su reporte a partir de la preocupación por el uso indebido de drogas en Colombia, incluso en los más altos niveles del gobierno, pero también se refiere al atentado en contra de Miguel Uribe y se refiere al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que el comité expresa su preocupación por las denuncias de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las dudas de una politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Hay una nueva advertencia que esta vez está haciendo la Contraloría. No pinta bien. A partir del 1 de septiembre próximo, el tema de la expedición de pasaportes para los colombianos. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenos días. Pues esto lo dicen en una alerta de control interno, asegurando que hay riesgo en la prestación del servicio de pasaportes para todos los colombianos. Aseguran que a pesar de tener un convenio interadministrativo suscrito desde el pasado 18 de julio, no hay evidencia de cuáles serían los aliados estratégicos de la imprenta nacional para asumir esta ejecución del nuevo modelo. La carta dice lo siguiente, abro comillas, un corto párrafo. Pese a haber celebrado los convenios anteriormente descritos, no se supera la situación de riesgo frente a la prestación de este servicio, toda vez que se sigue incumpliendo el cronograma planteado en el documento de estudios previos para la suscripción del memorando de entendimiento entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Portuguesa para la operación y propuesta de cooperación. Por otro lado, el Contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, confirma que no hay claridad y que además este proceso necesitaría entre 7 y 8 meses mínimos para el alistamiento de entrega de la producción de los pasaportes. FECODE ha solicitado al Consejo en Meridiano Blue. Comenzamos hablando de una instrucción que le da el presidente de la República al ministro de Minas para que deje de entregar los subsidios al etanol y al bioetanol, que son la parte de la mezcla que busca que los combustibles, sobre todo la gasolina y el diésel, sean menos contaminantes. Catherine Ávila. Ricardo, acaba de terminar en la Cámara de Comercio de Bogotá el presidente Gustavo Petro su discurso durante la reunión de ministros y ministras de Energía CELAC, a la que asisten los ministros de Comercio, Energía y Hacienda. El mandatario desde aquí le ordenó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quitar el subsidio al etanol y al biodiesel. Y yo le he pedido, ministro, esta es política colombiana, pero sé que se estrella con intereses latinoamericanos, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiesel. Igual que le quitamos al diésel y en Malaya a los ministros de Hacienda que terminaron creando el subsidio a la gasolina por 70 billones de pesos y nos acabaron prácticamente nuestra financiación.
El porque presidente fuimos Petro en contra. también habló en este discurso de la necesidad de una transición energética, pero también de lo que califica como genocidio en Gaza. En ese sentido, le hizo otra petición a su ministra de Comercio, Diana Morales, sobre el decreto que se expidió el año pasado para prohibir las exportaciones de carbón a Israel. El mandatario pidió que se elimine cualquier posibilidad que permita la exportación, basándose en el Tratado de la Organización Mundial de Comercio que firmó Colombia y que tiene una cláusula que dice que todo tratado hecho con un país que viole el derecho internacional se puede romper. 1:47, hay dos noticias que tienen que ver con el paro de los arroceros. Ya está publicado el borrador. ¿Es un decreto o una resolución? Un decreto. Es un decreto del Ministerio de Agricultura para regular los precios del grano. Y por otro lado están las objeciones, las observaciones de la Cámara Indoarroz de la ANDI en torno a esa decisión del gobierno. Marcela. Pues Ricardo, vamos a comenzar hablando del proyecto de decreto que está publicado para comentarios por parte del Ministerio de Agricultura. De lo que habla ahí es de la creación de un fondo de estabilización para los precios del arroz. Propone crear un incentivo, una línea, digamos, de referencia de precios cuando los precios al productor estén por encima de esa línea. Los productores van a tener que hacer un aporte al fondo de estabilización y cuando los precios estén por debajo recibirían una compensación. Según este proyecto, el gobierno tendría un mes para fijar el capital inicial de ese fondo que permitiría, según el gobierno, estabilizar los precios del arroz. Según su justificación, hoy los costos de producción están llevando a pérdidas de 124.889 pesos en el centro y los llanos del país y a 196.000 pesos por tonelada en el resto del país, es lo que dice el gobierno. Esto va en contravía de lo que le ha pedido la Cámara Indoarroz de la ANDI al gobierno. Acuérdese que hace unos días la solución del gobierno para este problema del paro arrocero fue proponer un régimen de libertad regulada para los precios del arroz Padi Verde en Colombia. Lo que le dicen los industriales es que aquí puede terminar pegándole un tiro en el pie al sector, que esto puede aumentar el precio para los consumidores, puede llevar a que tengamos aún más sobreoferta de arroz y puede incentivar las importaciones del grano, haciendo que de paso los industriales del sector también se quiebren. Hay otra serie de quejas en esa carta, entre ellas que el gobierno no tendría el sustento legal para adoptar una determinación como esa. Los industriales, Ricardo, son los protagonistas de lo que puede estar pasando porque sin ellos es difícil que un acuerdo de precios en la práctica opere. Marcela, le cambio el tema y hablo de la intención del gobierno de comprar Monómeros, empresa que es del régimen de Nicolás Maduro, del régimen de Venezuela. ¿Cuáles son los líos? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Y cuál es el estado de la solicitud para que la licencia se la entregue Estados Unidos al gobierno para la compra de esta empresa? Pues Ricardo, comencemos recordando lo que esta mañana anunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en Mañanas Blue, y es que el gobierno va a insistir en comprar Monómeros y están evaluando los caminos legales para poderlo hacer. El primer paso es un acuerdo con PEC-IBEN. Pero, pues obviamente, el primer punto de partida para hacer cualquier negocio, o cualquier negocio entre empresas, o cualquier negocio incluso en la casa, es determinar el precio de la cosa, en este caso el precio del negocio, y creo que pues es un ejercicio que arranca a partir de hoy con la firma de intercambio. Pero a ver, ministro. Y es que ahí es donde empiezan a las cosas no cuadrar como uno esperaría. El ministro dijo esta mañana, Ricardo, en la entrevista con usted, que Monómeros está dando ganancias pese a tener todos los vientos en contra. Y adivine qué muestran las cifras de la compañía, que eso es incorrecto, que el año pasado dio pérdidas, ahí lo tenemos proyectado en nuestro canal de YouTube y en DTU, por más de 80.000 millones de pesos. Estas son cifras que la compañía le reportó a la Superintendencia de Sociedades. Además, la Superintendencia de Sociedades le pidió la semana pasada a Monómeros que corrija varios de sus informes financieros porque no está clara la información con la cual están negociando un acuerdo para el pago de deudas. Acuérdese que Monómeros está en reorganización, es decir, le está pidiendo cacao a la gente a que le dé plata para que le firmen un acuerdo de reorganización y no termine en la quiebra. Según ese informe, si uno saca de la ecuación los descuentos a los que tenía derecho Monómeros, o más bien las compensaciones por impuestos, sus pérdidas el año pasado habrían sido de 123.000 millones de pesos. Otro detalle no menos importante, Ricardo, es que esta mañana el ministro habló de la licencia ante la OFAC. Yo le tengo aquí un dato. Desde el 26 de diciembre del 2024, hace más de 6 meses, Monómeros le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos la licencia para operar, ni siquiera para vender al gobierno colombiano, y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026.
hablan los candidatos sobre la eventual compra de monómeros por el Estado colombiano. Mateo Piñeros. Monómeros es una empresa estratégica para el agro, los alimentos y los campesinos en Colombia. Eso es lo que considera el gobierno. Para el exministro Mauricio Liscano, la adquisición de la empresa es una buena noticia. Sin embargo, hay que despejar 3 temas que son importantes. El primero, si eso tiene sanciones desde los Estados Unidos. El segundo, el precio y que sea transparente el acuerdo. Y tercero, pues que nos cuenten quién y cómo se va a manejar la empresa. Otra es la posición del empresario Santiago Botero. No han sido capaces con Ecopetrol, que lo tienen dando pérdidas y es un desastre. Imagínense gastarnos $300 millones por una empresa que va a ser otro desastre de puesto para políticos. Mientras que el exministro del Interior, Daniel Palacios, dice que es sospechoso que la firma de este acuerdo se dé justo cuando se conoce la zona económica binacional entre Colombia y Venezuela. Porque aquí no existe espacio para conversaciones clandestinas ni negociaciones secretas. Aquí está en riesgo nuestra soberanía y por eso estaremos vigilantes. Y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, asegura que esta compra es un pésimo uso de los recursos colombianos. Que deberían destinarse, por ejemplo, a la grave crisis de la salud. Hay inversionistas privados que saben mucho más de eso, que podrían invertir en esa empresa. La empresa estatizada se va a volver ineficiente y a deteriorarse. Monómeros es actualmente propiedad de Pequiven, una filial de la venezolana PDVSA. Estás escuchando Blue Radio.